Hola, hola, mi bella tribu cuántica, qué rico saludarlos. Aquí estamos en este mes de abril y bueno, em, este ha sido un mes en donde me he permitido a mí misma cuestionarme un poquito qué más puedo compartir con ustedes. Incluso tuve un lindo debate y como un lindo compartir, como una lluvia de ideas con mis amigas, con personas que han llegado a mi vida y bueno, así fue que surgió la temática de hoy, que me parece muy bonita, muy importante. Y es algo así como quítate esta idea de la cabeza de que el mundo espiritual y tus creencias o tu religión o tu ideología van de la mano. Quítate esa idea de que una cosa como que no está compatible con la otra, ¿cierto? ¿Yo qué hice y cuál ha sido como mi proceso? Porque yo vengo de una familia absolutamente católica y hay dentro del catolicismo también muchos rituales, muchos ritos. En algún momento lo que me hizo comprender básicamente este principio de que todo es compatible porque todo converge finalmente en lo mismo y es de alguna manera una conexión con esa energía o ser superior que está creándolo todo, es entender, ¿cierto? Que yo estaba teniendo creencias un poco limitadas frente a lo que yo creía que era Dios y lo que Dios estaba haciendo para mí en mi vida. Una de las cosas que más me hizo clic fue de verdad comprender que Dios está dentro de mí y que es una gran inteligencia, como una gran sabiduría y una gran conciencia que está operando todo y toda la creación y todo en el universo, pero que también al ser yo un ser consciente y un ser inteligente también y con libre albedrío, pues en mí también está esa misma sabiduría, esa misma inteligencia, esa misma capacidad de discernir y de sentir desde un reconocimiento de ser. Porque yo me imagino a esa gran conciencia haciendo eso. Entonces, desde esa mirada, no importa, digamos que tus creencias, tu religión, tu ideología, lo que tú crees que es Dios, cuando tú conectas, porque realmente lo que es la espiritualidad es, y tú lo buscas en internet como un significado, es la capacidad de reconocer que tiene un ser humano que hay, y hay existe algo superior que está creándolo y sosteniéndolo todo, ¿cierto? Que hay algo superior a ti mismo, del cual tú eres parte también y que está haciendo como todo ese movimiento de la creación tuya y del universo. Entonces, cuando tú reconoces que ese superior, esa energía superior, ese ser superior que está creándolo todo, existe, no importa, digamos que desde qué ideología o religión tú lo vives, porque tú desde el mundo espiritual lo que haces es experimentar y validar ese Dios, ¿cierto? Y lo validas a través de diferentes prácticas espirituales. Cuando yo les mencionaba al principio en la religión católica que hay rituales o ritos, ¿cierto? Que se manejan incluso durante la ceremonia de la misa, que también se ven en otras religiones, pues si nos vamos a las culturas indígenas de las cuales hacemos parte, también hay ceremonias, también hay ritos, también hay rituales que honraban a esos seres superiores, porque de alguna manera ellos reconocían que absolutamente todo tiene esa gran conciencia y esa gran sabiduría. Entonces para ellos conectar con un árbol o conectar con el Padre Sol o con la hermana Luna era conectar con Dios, ¿cierto? Incluso ellos mismos sentían que esa conexión estaba dentro de ellos mismos. Entonces hice un clic básicamente desde mi pasado ancestral milenario en donde quise reconocer también a mis tribus indígenas, quise reconocer ese linaje ancestral de donde vengo, en donde pues esos actos ceremoniales de que parten de una conexión, todo es energía y todos estamos conectándonos de diferentes formas con todo alrededor. Primero con nosotros mismos, que es a lo que la religión llama la comunión, ¿cierto? Pero también con el mundo externo, con los demás, con las personas, con los animales, con las plantas, con los seres vivos en general, pero también con todo alrededor, porque todo tiene conciencia. Entonces, finalmente, para mí la base de vivir la espiritualidad o la religión es una conexión. Y esa conexión solo se da cuando tú cierras tus ojos y entras en reflexión y en meditación. La palabra meditación también es una palabra de la religión católica. Yo alguna vez tenía esta conversación con un padre que me decía para nosotros meditar es orar, ¿cierto? Y decía que ellos entraban en meditación cuando entraban en el silencio. Buda decía que el silencio es tu mayor poder. ¿Y sabes por qué? Porque en el silencio de tu interior
tú te conectas con esa sabiduría y con esa fuerza y reconoces verdaderamente a Dios dentro de ti. Entonces, finalmente, si yo siento que Dios está en todo, si yo siento que Dios hace parte de todo lo que está a mi alrededor y que está dentro de mí también, porque yo soy parte de todo y soy parte de la creación, y me conecto con eso de una manera totalmente distinta, o con ese ser, esa fuente, ese universo, como tú le quieras llamar, ese Dios, a través de todo a mi alrededor, pues ir a una iglesia, no importa de la religión que sea, por ejemplo, porque me encanta visitar templos, es reconocer a Dios. Y ahí yo lo siento y siento al Espíritu. Y sí se siente mucha paz, se siente mucha más tranquilidad estando en un templo. Pero no importa de la religión que sea. Porque yo te hago una pregunta que me hice también yo. Si tú hubieras nacido en Egipto, hubieras nacido en el Tíbet, tú, esta persona que eres en este momento, con una idiosincrasia y con una familia, con unas creencias totalmente distintas, ideologías completamente diferentes o religiones totalmente diferentes, ¿qué haría que tu verdad en ese momento no fuera la verdad de la religión católica en la que naciste o en la religión específica en la que naciste hoy, ¿cierto? ¿Qué hace que una religión tenga más verdad que otra si finalmente todas convergen en lo mismo? Las prácticas espirituales se basan en vivir y evidenciar y experimentar y validar por ti mismo de verdad lo que es Dios dentro de ti como conexión interior, pero lo que es Dios alrededor de todo, ¿cierto? Porque tú empiezas a evidenciar y a entender que Dios te habla a través de los animales, de tus mascotas, de una flor, de una planta, de un cristal, de los árboles, del Padre Sol, porque así es como yo lo llamo, porque yo siento que el Padre Sol es la divinidad de nuestro sistema solar, ¿cierto? Y es a través de ese sistema solar que nosotros también reconocemos una gran luz y un gran brillo en nuestro interior. Entonces, siento que nuestros ancestros tenían más sabiduría al respecto y que tenían una capacidad de discernir esta conexión mucho más profunda. Entonces, el estado meditativo o meditar, las prácticas espirituales de hoy en día requieren de un trabajo de entender primero, pero más que todo de sentir. Tú te vas al silencio en tu interior, cierras tus ojos y cuando estás en una iglesia tú oras. Pero acá yo siento que cuando estás desde una práctica espiritual, tú no pides desde la necesidad. Tú simplemente te conectas con una sabiduría que te va a mostrar el para qué o el por qué de una experiencia. Ya sea una enfermedad, un síntoma, una adversidad, un reto, ¿cierto? Entonces, también me di cuenta que a través de la religión, por ejemplo, yo pedía a un Dios que yo creía que estaba fuera de mí y lo pedía mucho desde la necesidad, le pedía como desde una necesidad de que se dieran las cosas a mi manera, de que de alguna forma ese Dios me diera lo que yo necesito, ¿cierto? Desde un apego, desde un condicionamiento, incluso le pongo condiciones a ese Dios. Pero cuando uno conecta de verdad, desde una práctica de silencio, no lo llamemos meditación, de reflexión, la misma religión dice en estado de reflexión y silencio del interior, meditativo, un estado meditativo de silencio interior donde tú conectas con esa sabiduría, esa fuente inteligente que todo lo está creando, ella te muestra y tú tienes una sensación de saber, de comprender, de discernir. El discernimiento es la parte más importante de entender el proceso de ser espiritual, más allá de la religión o de cualquier creencia. Así que esto era lo que quería compartir contigo. Creo que quítate esa idea de tu cabeza, es destapar un poquito capas de tu conciencia, despertar un poquito tu conciencia a entender cómo realmente funciona el mundo espiritual y que es más fácil de lo que tú crees, porque simplemente de verdad empezar a comprender que tú conectas desde tu interior de una manera distinta y te empiezas a conocer desde ahí, te empiezas incluso a gestionar diferente desde ahí tus emociones, tu mente, tu nivel de estrés, tu concentración, tu mentalidad, tu capacidad de enfrentar la vida, la misma resiliencia. Entonces entras en un proceso de verdad de discernir y vivir la vida completamente diferente, que ahí es donde uno evidencia la verdadera transformación, donde tú te das cuenta que empiezas a percibir todo diferente, a crear nuevas verdades
y a construir una comunión más profunda contigo y con el mundo. Te mando un beso gigante. Recuerden que son destellos de luz que pueden iluminar muchísimas, muchísimas vidas y nos vemos a la próxima. Un besito. Chao, chao.